6 meses habían transcurrido desde la primera noche en que Jessica, Yadira y Paula perdieron su libertad. En el Castillo de Sol, el tiempo se doblaba a conveniencia. Para algunos era un purgatorio largo, para otros una rutina domesticada que aprendían a usar para no morir en la espera. Yadira se levantó como siempre, eficiente, precisa. Entró al baño, se duchó, se vistió con pulcritud y se maquilló con manos de profesional. Sus gestos no eran vanidad, eran disciplina. Caminó por el castillo revisando que todo marchara como debía: cerraduras, mesas, tiempos, y después salió al jardín. Con tijeras en mano, cortó flores y las fue disponiendo en un jarrón que colocó en el centro del comedor. Cada gesto suyo pulía la impostura de normalidad que Sol exigía. Se la veía cómoda en ese rol, dueña de una parte del funcionamiento del lugar. No era una cómplice alegre, sino alguien que había aprendido a gobernar el pequeño territorio que le había sido asignado para sobrevivir. En la cocina dio instrucciones a 2 chefs con voz serena, supervisó bandejas, aprobó guarniciones y observó cómo un grupo de hombres con charrolas se llevaba los platos por la salida trasera. Para ella aquello era logística, ritual y orden, un tablero en el que debía mover sus piezas con la menor cantidad de errores posible. Había renunciado a la lucha abierta, había elegido, fría y conscientemente, no perderse en el caos. Entró luego al cuarto de Paula. La encontró sentada en un sillón, un libro como una barrera entre ella y el mundo. Paula la miró sin moverse, la dureza en su rostro intacta. «Ya es hora de desayunar», dijo Yadira con pragmatismo. Paula cerró el libro con brusquedad. «Llevamos meses en esta locura», replicó. «¿Cuánto más vas a fingir? ¿Cuánto tiempo vas a tolerar este espectáculo?» Yadira no contestó con reproche. Su silencio fue un muro. «No quiero hablar otra vez de esto», dijo. «Ya sabes lo que sucede si me complico. No es por gusto». Se fue sin añadidos. Para Yadira la supervivencia había adquirido formas administrativas: ordenar, prever, controlar. No había felicidad en eso, pero sí una comodidad estratégica que le permitía existir sin quebrarse. Un apagón repentino dejó el castillo en penumbra. Paula fue a la ventana y observó el movimiento exterior: sombras apresuradas, ruido metálico. Una hoja se deslizó bajo la puerta de su habitación. La tomó y a la luz del sol que volvió leyó: «Voy a ayudarte a salir de aquí». La guardó dentro del libro como quien atesora un fósforo. Paula no era ingenua. Sabía que cualquier esperanza debía manejarse con cautela. Su rabia no se había extinguido, solo la almacenaba. Lucio pasó registrando rincones y más tarde Sol apareció, con su porte lento y su sonrisa de mentor maligno. Paula lo enfrentó con veneno contenido. «¿Vas a pasar otro día como prisionera? ¿O vas a integrarte y aceptar que esto es tu familia?», preguntó Sol con esa ternura calculada que le servía de máscara. «No tengo familia aquí», escupió Paula. «Eres un enfermo. Si pudiera, te mataría». Sol la miró con afecto falso y dijo: «Mañana será un día feliz». Luego fue a la habitación de Jessica. Ella apareció como suele aparecer quien aprendió a acallar el pánico. Pequeña, obediente, el rostro y el brazo marcados por las quemaduras pero curados a su modo. Su voz era un hilo cuando dijo: «Hola, papá». Sol se acercó y la besó en la frente con una solemnidad que parecía una ceremonia. «Buenos días, hija mía», murmuró. «¿Quieres desayunar con nosotros?». El vestido rosa pastel que una sirvienta dejó sobre la cama encendió en Jessica algo muy parecido a una esperanza infantil. Se vistió con manos temblorosas. Para ella el afecto de Sol había sustituido la brújula que antes era su voluntad. Había sido rota en piezas y recompuesta alrededor de su necesidad por la figura que ahora la cuidaba, protectora, perversa. La dependencia brillaba en los ojos como un daño que había aprendido a amar. En el comedor la mesa estaba puesta con lujo,
Sol la sostenía a su lado como quien exhibe una pieza favorita. Yadira, en el otro extremo, pronunció la consigna con la frialdad de quien cumple con una función. Hoy celebramos que Jessica finalmente comerá con nosotros. El servidor que trajo jugo se detuvo al darle cena. Su sorpresa fue humana, no manipulada. Ese instante de humanidad fue breve. Lucio, frío y exacto, apuntó y disparó, acabando con la vida del hombre en un estallido que dejó la porcelana manchada. El charco sanguinolento se mezcló con el brillo de la mesa. Jessica gritó y se cubrió la cara. Sol la consoló inclinándose con una ternura teatral. Ese hombre nunca había visto a una princesa tan hermosa, dijo, explicando la muerte con la lógica de quien justifica una pieza rota en su colección. Tuvo la suerte de que eso fuera lo último que vio. Jessica, ya cultivada en esa nueva realidad, asintió con una sonrisa tímida que no era exactamente felicidad, sino una obediencia emocional. Paula sostenía la hoja entre las manos. Sus dedos temblaban ligeramente al recorrer la tinta irregular. La nota decía: «Voy a ayudarte a salir de aquí». La había encontrado deslizándose bajo la puerta durante el apagón, y desde ese momento no podía dejar de pensar en ella. Cada palabra se le había grabado con precisión quirúrgica. ¿Quién la había escrito? ¿Alguien de afuera? ¿O quizá alguien de adentro? Alguien que fingía servir a Sol. Llevaba 6 meses sin salir de esa habitación. Dormía, comía y leía ahí dentro, bajo la mirada constante de las cámaras. Sabía exactamente dónde apuntaban y cuándo se movían. Había aprendido sus ángulos, sus rutinas. No había micrófonos. Lo había comprobado repitiendo frases provocadoras, diciendo cosas que sin duda habrían llamado la atención si alguien las escuchara. Pero no pasaba nada. Silencio. Solo las cámaras. Siempre las cámaras. Guardó la nota dentro de un libro y se sentó en el sillón, aparentando calma. Por fuera, era una prisionera tranquila. Por dentro, una mente afilada buscando la grieta exacta por donde escapar. Afuera, en otro rincón del castillo, Lucio hablaba con Sol. Le decía que el corte de energía había sido provocado, que los guardias revisaban cada rincón, los generadores, las vallas, las puertas de servicio. Sol lo escuchaba en silencio, con una serenidad inquietante, como si nada de eso realmente le preocupara. Horas más tarde, Sol caminó hasta la habitación de Paula. Detrás de él venían Yadira y Jessica. Paula estaba recostada, con el libro abierto en el regazo, cuando escuchó la llave girar. Levantó la vista, y lo primero que vio fue el rostro deformado de Jessica. Su piel parecía fundida en algunas partes, el brazo con cicatrices gruesas, el cuello rígido. Paula contuvo el aliento. Su cuerpo entero se tensó, pero se obligó a mantener la calma. «Es momento de tomarnos una foto familiar», dijo Sol, con voz tranquila, casi paternal. Paula lo miró con rabia contenida. «No pienso hacerlo», respondió con frialdad. Lucio dio un paso adelante. En su mano brillaba la hoja de una katana, que llevó con suavidad hasta el cuello de Paula. Ella no se movió, solo lo miró con desprecio. «Muy bien», dijo finalmente, con la voz quebrada por la ira. «Tomen su maldita foto». El flash iluminó la habitación. En el centro, Sol, Yadira, Jessica y Paula, todos alineados como un retrato familiar grotesco. Un empleado de Sol sostenía la cámara, con la mirada vacía de quien ya no piensa, solo obedece. «Hoy es un día especial», dijo Sol mientras guardaba la compostura, la sonrisa en los labios. Jessica, torpe pero emocionada, comenzó a aplaudir. Luego lo abrazó con un gesto de niña confundida. «Papá», susurró con voz temblorosa. Sol le acarició el cabello. «Eso es, hija. Todo estará bien». Yadira, de pie a un lado, sonrió con esa serenidad que Paula ya no entendía. «Esa foto quedará hermosa. Ya tengo pensado dónde podemos ponerla», dijo como si hablara de una familia real y no de una prisión. Paula no respondió. Solo los miró con desprecio. Era como si el aire mismo se volviera denso, contaminado por la falsedad de esa escena. Entonces, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Otro corte. Lucio reaccionó al instante, empuñando su arma. «Quédense aquí», gritó antes de salir corriendo por el pasillo. Sol frunció el ceño molesto pero sereno.
Yadira, lleva a Jessica a su cuarto y quédate con ella. No quiero que se asusten. Yadira asintió, tomó la mano de Jessica y salieron con pasos rápidos. La puerta se cerró, dejando a Paula sola en la oscuridad. No se movió de inmediato. Sabía que Sol y Lucio aún estaban cerca, revisando. Esperó. Escuchó el eco de los pasos alejarse, el golpe de una puerta en el pasillo. Cuando el silencio volvió, caminó despacio hasta la ventana. Entonces lo oyó. Un golpe suave, como si algo hubiera chocado contra el vidrio. Se acercó con cautela. Afuera, en el jardín apenas iluminado por la luna, una figura cubierta con una chamarra negra permanecía inmóvil. La capucha le cubría el rostro. La figura levantó una mano y apoyó una hoja de papel contra el cristal. Paula la leyó con el reflejo del cielo. Mañana en la noche, tu puerta se abrirá sola. Sal sin hacer ruido y camina a la izquierda hasta que llegues a una puerta. Entra y sube la escalera. Ahí te estaré esperando. La noche cayó sobre el castillo con un silencio pesado, casi líquido. Paula estaba sentada en el borde de la cama, los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida en el suelo. Desde afuera parecía tranquila, resignada, como cualquier otro día. Pero por dentro, su mente era un torbellino. Cada sonido, cada crujido del techo, cada paso distante era analizado con precisión quirúrgica. Había memorizado los horarios de las sirvientas, los cambios de guardia, los decorridos de Lucio. Sabía cuánto tardaban en apagar las luces del pasillo y en qué momento exacto el eco del bastón de Sol se desvanecía por el corredor. Esperaba. Contaba mentalmente los segundos. De pronto, un grito cortó el silencio. Paula se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. En el jardín la oscuridad se interrumpía por un resplandor naranja. Un árbol ardía. Las llamas lo envolvían como si lo devoraran desde adentro. Vio figuras corriendo, sirvientes con baldes de agua, gritando órdenes, confusión por todas partes. Pasaron un par de minutos. Entonces lo escuchó. El clic de su puerta al abrirse. Paula no se movió, ni siquiera respiró con fuerza. De reojo miró hacia la esquina. La cámara tenía la luz roja encendida. Estaba activa. Si daba un paso, quedaría registrada. Si la atrapaban fuera de la habitación, no tendría escapatoria. Esperó. La puerta seguía entreabierta. Un hilo de aire helado se colaba por la rendija. De pronto, la luz roja de la cámara parpadeó y se apagó. Paula contuvo un suspiro. Miró alrededor, todas las cámaras estaban muertas. Ese era el momento. Sin pensarlo, corrió. Salió de la habitación y giró hacia la izquierda, como decía la nota. Sus pies descalzos golpeaban el piso con un ritmo desesperado. El pasillo parecía interminable, cubierto de sombras que se movían con el temblor de las llamas que aún se veían desde las ventanas. Llegó hasta una puerta al final del corredor. La abrió con un tirón y se encontró frente a unas escaleras que se perdían hacia arriba, sumidas en la oscuridad. Cerró la puerta tras ella con cuidado, tratando de contener su respiración, y comenzó a subir. Los escalones crujían bajo su peso. Uno, otro, otro. El aire se volvía más frío, más espeso. A lo lejos, el silencio absoluto. Cuando llegó al final, empujó una puerta de madera carcomida y entró en un ático cubierto de polvo. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, cajas selladas, telarañas que colgaban como cortinas olvidadas. El olor era rancio, a encierro y tiempo detenido. En el fondo, una silueta quieta. Una mujer, apenas visible entre las sombras. Paula se detuvo, el corazón latiendo como un tambor. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz baja, temblorosa. La mujer dio un paso hacia adelante. El sonido de su respiración era áspero, casi silbante. «Es increíble», dijo. Extendió la mano y tocó la mejilla de Paula. Su piel era áspera, rugosa, como si cada dedo estuviera hecho de cicatrices.
Paula reaccionó con reflejo puro, apartando su mano con un manotazo. «No me toques», dijo retrocediendo. La mujer bajó la cabeza un segundo y luego se quitó la capucha. Paula dio un paso atrás, helada. Su rostro estaba completamente deformado por quemaduras, la piel estirada, la carne despareja, los ojos hundidos. Era un rostro humano, pero al mismo tiempo irreconocible. Paula llevó las manos a la boca para no gritar. Las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. La mujer la miró con una calma extraña y dijo: «Soy Victoria, y tú, al parecer, eres yo». «¿Qué?», susurró Paula, confundida, temblando. «¿Cómo que yo?». Victoria metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó una fotografía. Se la tendió con lentitud. Paula la tomó. En la imagen, una mujer hermosa, con una sonrisa ligera y un aire familiar. Por un instante no entendió. Luego su respiración se cortó. Era casi igual a ella. Los mismos ojos, la misma gestalta, el mismo rostro, antes de ser arruinado por el fuego. Paula soltó la foto, que cayó al suelo levantando polvo. «¿Qué es esto?», dijo con la voz quebrada. «¿Quién eres tú?». Victoria se sentó en una caja cubierta de polvo. La luz de luna se filtraba por una grieta en el techo, bañándola en un tono pálido y espectral. «Siéntate», dijo con voz rouca. «Es hora de que escuches lo que realmente ocurre en este lugar». Éramos una familia completa, o al menos eso parecía. La familia perfecta, la que todos envidiarían. Teníamos todo lo que el dinero puede comprar: viajes, lujos, sonrisas que solo existían para las fotos. Mi madre, Julieta, ese hombre al que conoces como Sol, que alguna vez llamé padre, mi hermana Astrid y yo. Nuestra infancia fue en apariencia feliz. Colegios caros, inviernos en Europa, fiestas interminables. Pero había una regla que jamás podía romperse. Todo debía hacerse en familia, siempre juntos, siempre bajo su mirada. Sol era un huérfano que se hizo rico demasiado joven, una especie de elegido del dinero. Cada empresa que tocaba prosperaba. Un día compró esta isla, reconstruyó este castillo y nos trajo a vivir aquí. Decía que era por seguridad, pero la verdad es que nunca quiso que saliéramos. Era su mundo, su jaula dorada. Éramos 4 almas encerdadas con 20 empleados sirviendo como sombras. Sol tenía 2 hombres de confianza. Lucio, su perro guardián, implacable y silencioso. Y Arturo, encargado de multiplicar su fortuna. Lucio vivía aquí, como parte del mobiliario, siempre observando, siempre escuchando. Arturo, en cambio, venía y se iba en helicóptero, y con él trajo algo que hacía tiempo no sentía: luz. Me enamoré de él, aunque sabía que era un pecado. Arturo era distinto a todos los hombres que Sol tenía a su alrededor. Conocía el mundo, hablaba con calma, y en sus ojos había algo que me recordaba la libertad. Planeamos escapar juntos, pero no podía dejar atrás a Astrid. Ella soñaba con vivir, con ver más allá de los muros. Convencí a Arturo de llevarla con nosotros, y él aceptó. Esperamos un mes interminable en aquel infierno dorado. Cuando al fin Arturo regresó, Sol lo recibió con la sonrisa hipócrita que tanto conocía. Hablaron de inversiones, de números, de negocios. Esa noche Arturo se quedaría como invitado, como siempre, y al amanecer el helicóptero despegaría. Lo que no sabíamos era que Lucio había puesto un explosivo dentro del helicóptero. El plan de Sol era matar a Arturo.
pero no sabía que nosotras también escaparíamos con él. Esa noche caminamos entre sombras. Astrid temblaba de emoción, yo de miedo. Arturo encendió el motor. El ruido del helicóptero rompió el silencio del jardín. Vi desde arriba cómo Sol y mi madre salían al balcón. Nos miraban, y entonces escuché una chispa. Después, una explosión. El fuego lo consumió todo. Caímos al mar como muñecos ardiendo. El agua apagó las llamas, pero no el dolor. Recuerdo flotar entre restos metálicos sin sentir el cuerpo. Cuando desperté, estaba sobre una roca. No podía moverme. Solo veía el humo del amanecer y los cuerpos de Astrid y Arturo golpeando las piedras. Quemados, irreconocibles. Lloré hasta quedarme vacía. Me arrastré hasta una cueva bajo la isla. Allí dormí por días, quizás semanas. Cuando volví al castillo, me moví como un fantasma. Imelda, una sirvienta que me había criado, fue la única que me ayudó. Ella me contó lo que pasó después. Mi madre enloqueció. Supo la verdad. Supo que Sol había planeado todo. Lo maldijo 1000 veces, hasta que una noche, mientras él dormía, le arrojó gasolina encima y lo prendió fuego. Lucio lo oyó. Entró corriendo y con esa espada que siempre lleva, la decapitó frente al cuerpo en llamas de Sol. Desde entonces él usa bastón. Su pierna quedó destrozada, su rostro marcado, pero su alma ya estaba podrida desde antes. Yo sobreviví. Aprendí a moverme entre las sombras del castillo, a esconderme en sus pasadizos, a estudiar cada rincón. Imelda me dejaba comida, mensajes, ropa. Esperé, sin saber para qué, sin madre, sin hermana, sin Arturo, hasta que entendí. Mi razón de seguir viva era vengarlos. Con el tiempo, vi cómo Sol empezaba a atraer mujeres. Decía que eran nuevas hijas, secuestradas, manipuladas, obligadas a vivir su fantasía enferma de una familia que ya no existía. Algunas se rebelaban, y entonces él las destruía. A Jessica la marcó para quebrar su espíritu, para que aprendiera a temerle. A Yadira la compró con promesas. Le juró que heredaría este lugar cuando él muriera, y ella aceptó, por ambición o por miedo. Yo solo observaba, hasta que entendí que mi razón de seguir viva era detener a ese monstruo de seguir arruinando vidas. Paula quedó petrificada al final del relato, el cuerpo clavado por la historia que Victoria acababa de deshacer en palabras. El odio y la melancolía de esa confesión habían encendido algo en ella. No solo compasión, sino un plan que exigía rapidez y frialdad. Victoria, con la voz rota, trazó primero la ruta. Bajar hasta la parte baja de la isla, meterse en el agua y nadar hasta ver un barco. Paula, pragmática, refinó la idea. Esperar la noche, aprovechar que las cámaras se apagasen y moverse con la menor huella posible. Ambas esperaron en silencio hasta que la casa se durmió en aquella rutina falsa. Cuando la noche les pareció segura y comprobaron que las cámaras estaban muertas como la vez anterior, se deslizaron fuera del cuarto con la elasticidad de quien ha practicado la contención del ruido. Paula llevó la delantera. Victoria la siguió como una sombra cubierta de cicatrices. Llegaron primero a la puerta de Lucio. Paula abrió con la destreza de quien ha observado cerraduras durante meses. Lucio dormía, rígido, la espada apoyada en una cómoda. Paula entró lentamente, tomó la hoja y alzó la katana con manos bien sujetas. Cuando la punta se acercaba al pecho del guardia, Lucio despertó con una furia felina. Un golpe la sorprendió y la espada se escapó de su empeño. Lucio la empuñó con rapidez. La situación cambió en un instante y fue la brutalidad calculada de Victoria la que rompió la balanza. Desde detrás, golpeó a Lucio en la nuca con la culata de una pistola que encontró en la cómoda. Él cayó al suelo, aturdido. Paula reaccionó sin vacilar. Empujó la katana, hundiéndola hasta el pecho. Lucio abrió los ojos una vez, escupió sangre y quedó inmóvil.
Las dos mujeres cerraron la puerta tras de sí con cuidado y arrancaron en dirección al cuarto de Sol. Entraron sin ruido. Él dormía, su rostro marcado por la cicatriz y la arrogancia adormilada. Paula se acercó y le trazó un corte en la mejilla con la espada. La sangre candente lo despertó. Se incorporó tambaleante, los ojos buscando la figura que le amenazaba. Paula lo encaró, el filo a la altura de su garganta. Sol gritó: «Lucio», un nombre que ya no tenía respuesta en la casa. Paula, con voz cortante, replicó: «No, ya no hay Lucio». Sol rió al principio, una risa desquiciada. «Si me matas», dijo con desprecio, «no saldrás. El yate solo viene cuando yo lo ordeno». Desde la oscuridad, Victoria arrojó el teléfono al suelo delante de Sol. «Llámalos», exigió clavándole la vista. El eco de esa voz rompió algo en Sol. Lo reconoció, pero no tuvo fuerzas para identificar al monstruo que emergía de ella. Se arrodilló, temblando y llorando. Con manos vulnerables marcó el número y con la voz quebrada dijo: «Fernando, quiero que vengas tú, Leonardo y Oliver». Colgó. Su voluntad estaba rota. Victoria le entregó el arma a Paula. «Ve con los empleados», dijo. «Ellos no le deben nada a este hombre. También son prisioneros. Diles la verdad y hagan lo que tengan que hacer. Esperen el yate». Paula salió a toda prisa por los pasillos encendiendo luces, golpeando puertas, mostrando la realidad que hasta entonces los empleados habían callado. Lucio ya no vigilaba, Sol estaba herido y alguien había decidido oponer resistencia. Con la claridad cortante que da un golpe de verdad, consiguió congregar a la cocina, a los jardineros, a los mozos y a los hombres que hasta entonces habían sido sombras en la propiedad. Ella habló sin grandilocuencia. Les dijo quién era Sol, lo que hizo, lo que les hizo a las mujeres. Les pidió que amarraran a los que pudieran y que la acompañaran al muelle cuando oyesen el motor. El zumbido del yate llegó horas más tarde, como la resurrección de algo que Sol creía suyo. Cuando lo vieron arribar, un pequeño grupo saltó a cubierta y tomó el control. Someter a Leonardo, Fernando y Oliver fue más sencillo de lo que cualquiera hubiera esperado. Los hombres desorientados no contaban con que la casa entera se volviera contra los amos. Gritos y súplicas reverberaron. Paula los miró fijamente. «Son los viles sirvientes de un demonio», les dijo, su voz fría como el metal, «pero por lo menos sabrán cuál será nuestro final, no como las mujeres que trajeron aquí». Le habló a uno de los chefs con la misma firmeza. «Átenlos y tírenlos al mar». El hombre asintió, con la mezcla de furia y alivio que tienen los que recuperan su nombre. Trajeron sogas, aseguraron nudos y uno a uno los tres hombres fueron cargados, suplicando, gimiendo, mientras la bodega del yate se convertía en una escena que nadie olvidaría. Paula observó cómo se hundían, retorciéndose y gritando, hasta que su rastro se apagó bajo la espuma negra. Cuando el agua cerró la bocana de sus gritos, Paula no celebró. Sus ojos se llenaron de una calma mortífera. «Esperen aquí», dijo a los empleados. «Voy por Victoria y por Jessica». Paula entró en la casa con el pulso acelerado, el aire impregnado de humo y miedo. Apenas había dado unos pasos cuando Yadira se interpuso en su camino. Su rostro, encendido por una mezcla de ira y ambición, la observaba con desafío. «Lo vas a arruinar todo, Paula», dijo con una calma falsa, los ojos vibrando de codicia. «Aquí tenemos todo lo que habíamos soñado. Cuando Sol muera, todo será nuestro». Paula alzó el arma sin temblar. ¿Nuestro? ¿Y para qué querría yo esta basura condenada, manchada de sangre y dolor? Yadira sonrió con esa sonrisa retorcida que solo tienen los que ya han cruzado la línea de retorno. «Entonces será para mí», respondió, avanzando hacia ella como una fiera. El disparo retumbó en el pasillo. Paula había cerrado los ojos, pero el eco de la bala la atravesó igual. Cuando los abrió, Yadira yacía en el suelo, el pecho abierto por un agujero que no dejaba de sangrar. Su mirada aún seguía fija, congelada en esa última expresión de rabia y deseo frustrado. Paula corrió sin mirar atrás. Llegó al cuarto de Sol. Él seguía ahí, arrodillado frente a Victoria, llorando, suplicando con la voz rota por el miedo y la culpa. «Perdóname, por Dios, perdóname, Victoria», murmuraba con la frente contra el piso. Paula levantó el arma y la apuntó directo a su cabeza. «Yo me encargo», dijo entre dientes. Jessica salió de la nada, lanzándose sobre ella. La atacó con un grito que era mitad dolor, mitad furia, y sus uñas desgarraron la cara de Paula.
Ambas cayeron al suelo forcejeando. El arma golpeó el piso y rodó bajo una mesa. Paula, en un movimiento instintivo, golpeó a Jessica. La mujer cayó al suelo con un gemido, y Victoria la sujetó del cabello, arrastrándola hasta el espejo. «Mírate», gritó Victoria, clavándole la mirada en el reflejo. «Mírame a mí, él nos hizo esto». Jessica alzó la vista y vio la imagen doble en el espejo, su rostro desfigurado por las quemaduras y el de Victoria completamente consumido por el dolor y la deformidad. Un gemido quebrado escapó de sus labios, cayó al piso, temblando y llorando sin consuelo. Victoria respiró hondo, tomó el arma y se lo ofreció a Paula. No merece morir tan rápido. Luego agarró a Sol del brazo y lo obligó a levantarse. El hombre gimió, débil, con la mirada vacía, y entre ambas lo condujeron hasta el sótano. Lo amarraron a una silla con sogas que crujieron al ajustarse. Cuando iban a cerrar la puerta, Jessica, temblando, le arrebató el arma a Paula. «Váyanse», dijo con una voz hueca, extrañamente tranquila. «Esto es para mí». Paula dio un paso al frente. «¿Lo vas a matar de un disparo?» Jessica la miró sin lágrimas. «No, es para mí». Victoria comprendió. Cerró la puerta con un leve crujido y tomó del brazo a Paula. Subieron las escaleras sin hablar, mientras detrás de ellas, en la oscuridad del sótano, Sol trataba de levantar la cabeza. «Mi niña», alcanzó a murmurar al ver a Jessica acercarse, pero ella no respondió. Se inclinó y le mordió la mejilla con rabia salvaje. Sol gritó, un chillido que hizo vibrar las paredes. Jessica, fuera de sí, le hundió las uñas en un ojo, arrancando un alarido que subió por toda la casa. Paula y Victoria seguían subiendo cuando escucharon el sonido metálico del soplete al encenderse. Un instante después, el grito de Sol desgarró el silencio con una fuerza inhumana. El castillo tembló. Paula y Victoria cruzaron el vestíbulo, la salida abierta al viento y al olor del mar. Salieron al exterior y el aire frío de la madrugada las envolvió. Paula avanzó hacia el muelle, el yate esperándola como una promesa de vida. Se giró y vio a Victoria quedarse quieta, mirando hacia la casa envuelta en penumbre. «Vamos», le dijo con desesperación, «salgamos de aquí». Victoria negó suavemente la cabeza. «No, mi destino está aquí, con Astrid y con Arturo. Tú vete, vive tu vida. Olvida los horrores de nuestra familia». Paula la abrazó con fuerza, las lágrimas rodándole por el rostro. «Gracias», susurró. Corrió hacia el yate, subió a bordo y miró a los empleados que esperaban. «Podemos irnos», ordenó. El motor rugió y el yate comenzó a alejarse, cortando el mar como una herida. Paula observó la isla desde la distancia, el castillo recortado contra el cielo, un monstruo de piedra devorando sus propios fantasmas. Entonces, en el borde del acantilado, vio una figura solitaria, una silueta femenina, quieta unos segundos y luego el salto. Paula sonrió entre lágrimas.